Entonces ahí te preguntas, ¿pero cómo? Si el producto era el mismo. O sea, de hecho yo antes tenía un showroom que estéticamente y por ubicación estaba muchísimo mejor y no pasaba eso. Todo pasó cuando yo empecé a mostrar lo que pasaba del otro lado. O sea, cómo, sí, mira, yo te muestro, estoy diseñando este producto, pero a la vez estoy cuidando a mi hijo, a la vez estoy con mi otra hija mayor y a la vez te estoy despachando. Y entonces era como, ese detrás de escena fue lo que marcó la diferencia. Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. Después de 4 años de altibajos materializando mis ideas, me decidí a crear Yo Emprendedora, un espacio de inspiración, formación y empoderamiento femenino para salir de nuestras cuevas, aprender de las mejores y hacer mucha piña entre nosotras. Piensa en este podcast como tu ratito semanal para desconectar del día a día y reconectar contigo, tu negocio y tu misión. Y si quieres más, entra en yoemprendedora.es. Ahí encontrarás toda la información para apuntarte al club online y los coffee dates que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Hay momentos en la vida que lo cambian todo. Seguro que si te paras a pensar en tu propia historia, puedes identificar varios puntos de inflexión que lo transformaron todo. Estas catarsis que llegan con una decisión muy valiente, que desde fuera puede parecer un salto al vacío. Pero cuando lo sientes, ¿verdad? Nuestra invitada de hoy, Poppy Navarro, tuvo esa llamada con la llegada de la maternidad por ese deseo de controlar su vida y sus horarios. Poppy decidió intentar profesionalizar su pasión por los zapatos, y aunque detrás de cámaras no ha sido todo glamuroso, ni muchísimo menos, su actitud y su resiliencia le hicieron imparable. Quiero que escuches este episodio con atención y que después te des permiso para tomar por bandera nuestro lema, que si me sigues desde hace un tiempo ya lo sabes, el mejor hecho que perfecto. Estoy segura que esta conversación va a ser un punto de inflexión para más de una por aquí. Muchísimas gracias y que lo disfrutes. Buenos días, Poppy, ¿qué tal? Bienvenida al podcast. Hola Laura, ¿cómo estás? Gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar acá. Gracias a ti. Te decía antes que te he invitado porque, bueno, yo no te conocía, hasta hace unos días no te conocía, y puse un stories donde le preguntaba a la comunidad a quién quería que trajera el podcast. Y tu nombre, pues, se repitió y dije, uy, yo no conocía a Poppy, voy a ver quién es, qué es lo que hace. Efectivamente, vi que tenías no solamente una comunidad muy potente, sino que tienes ahí un negocio también detrás muy interesante. También eres compañera podcaster, te mueves mucho, haces muchas cosas, así que dije, pues sí, hay que traerle al podcast y que nos cuente pues todo lo que hace, lo que has aprendido y que podamos aprender de ti. Así que gracias de corazón por estar aquí. Gracias de nuevo, como te dije antes, también por invitarme. Me llena de orgullo y me pone muy contenta esto que me contás, de que bueno, hayan querido traerme al podcast. Sabes que también te conté que me encantan los podcasts, así que para mí es un placer estar hoy acá, de verdad. Pues, Poppy, vamos a empezar conociéndote bien. Detrás de un Ok. negocio suele haber una historia, suele haber como un momento donde o tu vida se pone patas arriba por lo que sea, o hay un momento de inflexión, o hay una idea de estas que dices no puedo dejar pasar. No, pero siempre hay algo, hay un detonante. En tu Mm. caso, ¿qué fue? En mi caso fue, bueno, yo estudié en la Facultad de Relaciones Públicas, soy licenciada en Relaciones Públicas, esa fue mi formación de base, digamos, y trabajaba en Argentina, que seguro que ya se dieron cuenta que no soy de España, pero yo trabajaba en una empresa, en una petrolera, en el departamento de comunicación. La realidad es que no la pasaba mal, como muchas personas les pasa, como ese quiebre, ¿no? De no, que quiero renunciar a esto porque no me gusta lo que hago. A mí me gustaba mi profesión, me gusta mi profesión, tiene que ver con la comunicación y con todo lo que yo desplegué después, pero sí es verdad que mi trabajo en aquel momento, como me encargaba mucho de todo lo que eran los eventos, la comunicación institucional, los congresos y esas cosas, trabajaba mucho después de hora, trabajaba mucho los fines de semana, tenía como mucho trabajo en ese sentido, y la realidad es que siempre como que tenía ahí una, no sé, como a mí me gusta llamarla chispita, que
como que decía, no, yo quiero hacer otra cosa, como me imaginaba como en otro lugar, pero hasta ese momento no lo tenía muy claro. Sucedió que mientras yo trabajaba y hacía lo que se supone que uno tiene que hacer, ¿no? Recibirse, terminar la facultad, empezar un trabajo en una corpo bueno, y hacer carrera y, o sea, asegurarte un sueldo a fin de mes para poder estar tranquila, ¿no? En ese interín, en donde yo me vi con, no sé, en ese momento creo que tenía 23, 24 años, dije, bueno, listo, ya está, como que ya lo tengo todo, ¿no? Me recibí, entré a la corpo, tengo un buen sueldo, o sea, me gusta mi trabajo, digo, ¿y ahora qué hago? Como que, ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, me voy a buscar un hobby, tipo, voy a hacer algo que quiera, no sé, salir del trabajo e ir a algún lugar, ¿no? Yo no, la verdad es que con el deporte no tengo o sea, mucha conexión, por así decirlo, no es que seguía algo en específico, y como me gustaban mucho los zapatos, yo de hecho me pasaba horas y horas mirando Pinterest, o sea, me quedaba hasta cualquier hora de la madrugada mirando zapatos, me encantaban. La verdad es que tenía muchos zapatos también. Dije, me voy a poner a estudiar diseño y producción de zapatos. O sea, así. Dije, bueno, voy a estudiar esto, como, ¿no? Aprender cómo se diseñaba, cómo era la moldería, cómo se producía. Y eso fue lo que surgió. Yo empecé o sea, me anoté en una formación, segunda clase, o sea, te digo, no fue la primera, pero fue la segunda que yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. O sea, ¿viste cuando decís, o sea, quiero en algún momento de mi vida hacer esto? Me seguí formando, después de ese curso hice otro curso y bla, 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 hasta que, bueno, nada, yo estaba ya en pareja, conviviendo con, bueno, mi actual marido, en aquel momento no estaba casada, pero igualmente lo consideraba mi marido. Tenemos a nuestra primera hija, quedó embarazada, y durante el embarazo, ya finalizando el embarazo, es cuando digo, yo no sé si quiero seguir como sosteniendo el tipo de vida que vengo llevando. ¿Por qué? Porque efectivamente quería poder estar con mi hija, quería poder dedicarle el tiempo que se merecía, quería no tener que pedir permiso para llevarla al pediatra, llevarla al jardín, o sea, yo quería como que para mí el centro ahora iba a ser ese, y quería poder acomodar el resto de mis cosas a mi maternidad. Con esto no quiero decir porque, a ver, sé que hay muchas personas que lo eligen y eligen quizás renunciar a sus trabajos y eligen quedarse en sus casas, y me parece genial. Yo no pretendía dejar de trabajar porque para mí, o sea, a mí lo laboral es algo o sea, que me enciende, o sea, soy muy independiente y me gusta trabajar, pero sí quería poder tener esa posibilidad de decidir yo mis horarios y mis rutinas. Llegó Emma, bueno, que es mi hija, y aguanté 3 meses más en la corpo, y lo planteé y dije, no, me voy porque, o sea, quiero poner mi proyecto. Un poco charlado con mi marido, que me salté este paso, fue cuando yo empecé a pensar en todas estas cosas de, che, ¿qué hago? ¿Qué hago? Digo, ¿y si me pongo mi marca de zapatos con todo esto que vengo aprendiendo y lo hago ahora? Como que sentí que era el momento es ahora, o sea, hacelo ahora. Y yo sabía, porque anteriormente había tenido como 2 emprendimientos frustrados, un poco esto de había puesto una marca como para revender ropa. En Argentina se usa mucho eso, ¿no? Hay lugares en donde vos vas, compras indumentaria nueva y pones tu marca y la revendes. Y lo había intentado hacer, pero claro, en paralelo a un trabajo en relación de dependencia. ¿Y qué me pasaba? Que no tenía el 100% de mi foco en mi emprendimiento. Me encantaba hacerlo, me gustaba el hecho de las redes, o sea, de la indumentaria, pero la realidad es que no podía poner el foco ahí, porque a mí lo que me generaba mis ingresos y mi mayor atención estaba en lo otro. Entonces, cuando llegó el momento de decir, che, me pongo mi marca de zapatos, dije, pero si yo hago esto, tengo que estar 100% a esto. O sea, la decisión en pareja fue, voy a renunciar a lo que vengo llevando para poder abocarme a esto. Eh, y bueno, fue eso lo que hice. Tomé la decisión, renuncié y empecé de cero mi marca de zapatos. Hay una frase que dice, bueno, en inglés, pero la traducción sería, si quieres llegar a la isla, primero tienes que quemar el barco. Que esto es algo que escuché cuando estaba también emprendiendo. Yo estaba dando clases de español, o sea, tenía ahí como un trabajito, pero siempre tenía súper claro, tienes que, o sea, aunque no pueda dedicar todo mi tiempo, pero tiene que ser como si estuviera trabajando a full para el Mm. proyecto. Entonces, al final tienes que sacar, pues, a veces fines de semana, festivos, días, o sea, horas extra al día, porque necesitas esas horas. Entonces, hay Mm. veces que puedes hacer como tú
si la pareja, si la situación lo permite y tirarte, ¿no?, de lleno y decir, venga, empiezo este negocio sin un trabajo en relación de dependencia y voy a poner todo mi tiempo, todo mi foco, ¿no?, como todos los esfuerzos en una Sí. cosa. Y eso está genial porque lo puedes potenciar. Pero hay veces que cuando no puedes hacer eso, no puedes tomar esa decisión por las circunstancias que sea, aún así también puedes tener como o sea, haber tomado esa decisión de voy a full y tengo que hacer ciertos sacrificios y tengo que sacar el Sí, tiempo de donde, bueno, sí, de donde lo haya. exactamente. De hecho, a ver, a mí a veces me preguntan, bueno, ¿recomendás como que renuncie? Y yo, no, no, no. O sea, yo te cuento mi experiencia. En mi caso, en aquel momento, hasta que llegó Emma, tanto mi pareja como yo teníamos o sea, un sueldo con el que nos sosteníamos y fue una decisión en familia de decir, vamos a renunciar a este sueldo y ajustarnos con lo que hay, que también tiene una consecuencia, porque efectivamente, no, o sea, empecé a vivir de otra manera, porque, bueno, yo me la quería jugar por mi sueño de poner una marca de zapatos, pero eso también tenía consecuencias, porque, bueno, no estaba quizás tan cómoda como estaba antes. Aún así lo pude hacer. Ahora, si no tenés la posibilidad de hacerlo de esa forma, es como decís vos, o sea, es quizás tener tu trabajo en relación de dependencia que te da tu ingreso seguro, pero cuando termines de tu horario laboral vas a tener que seguir trabajando en lo que vos querés. Y un poco Ujú. radica en que, o sea, ¿es realmente lo que querés? O sea, ¿cuánto lo querés? Y ahí se ve realmente quién quiere, o sea, quién tiene ese deseo, quién tiene esa chispita y quién efectivamente no. Claro, claro, claro. Hay muchas veces que escucho debates sobre si el emprendedor nace o se hace, si Mm, todo el mundo está hecho para ser emprendedor. Y yo es una pregunta que realmente no tengo clara la respuesta, porque cuando pienso en mi caso y en cientos de casos que conozco, digo, es que realmente no tenemos nada especial. No es que hayamos nacido con un don, ni con una mm, inteligencia X, ni nada realmente que destaque, pero sí que hubo pues como un punto de dolor demasiado grande para sostenerlo en el tiempo. ¿Sabes? Como cuando tu mundo se tambalea y dices, tengo que cambiar y no hay una opción para que esto no funcione. ¿No? Hay mm. veces que es como esa desesperación unido a ese fuego interno que hace que hagas las cosas y que te lances y que digas, es que voy a hacer lo que tenga que hacer para hacer que esto funcione. Y hay veces que no es esto, que es lo siguiente, pero vas con todo. ¿Sabes? Y es Sí. más una actitud, no es nacer ni es no sé, es más el momento, ¿no? Y esa cosilla interna, como tú dices, esa chispa interna. Yo creo que tiene que ver con eso, con el ir, o sea, el ir con todo, como es, o sea, yo creo que está conectado a una actitud. Creo que cualquier persona puede ser emprendedora, pero creo que no todo el mundo está dispuesto a hacer todo lo que requiere ser emprendedor. Y la realidad es que ese querer, o sea, esa actitud va muy linkeada a si lo que vos realmente, o sea, si tu objetivo es realmente importante para vos. Ujú. ¿No? Es como te llena en un montón de aspectos. Si vas a emprender, o sea, si te vas a poner solamente tu negocio porque querés ganar dinero, no, o sea, te juro que lo vas a abandonar, porque la realidad es que emprender tiene, o sea, es una montaña rusa, subís, bajás, y es constante la subida y bajada. O sea, quizás en algún momento tenés como algo más, o sea, un equilibrio, pero la realidad es que, o sea, suele ser como, como te digo, una montaña rusa. Entonces, Ujú. la realidad es que si tu objetivo, por ejemplo, es ganar dinero, o sea, a la primera te vas a frustrar porque no va a suceder y lo vas a Ujú. abandonar. Y te juro que he escuchado y leído muchísimos casos que han sucedido así. Entonces, creo que tiene que ver con eso, es una actitud y creo que tu objetivo tiene que ser realmente como importante en tu vida, ¿no? Para vos, te tiene que estar a vos generando algo que permita bueno, que estés persiguiendo ese objetivo y quieras hacerlo crecer. Exacto. Y entonces, en tu caso, tomas la decisión, Mm. decides dejar tu trabajo, empezar con la marca. ¿Cuáles fueron esos primeros pasos? A mí esto siempre me parece muy interesante porque creo que es como lo más complicado, los inicios. ¿Cuáles Mm. fueron los primeros pasos que diste para efectivamente esa idea que tenías convertirlo en una realidad, en una marca, en un producto que se pueda vender? Bueno, mira, primero de todo, yo en ese momento seguía un montón, como te digo, como te contaba, que me encantaban los zapatos, seguía un montón de marcas emprendedoras en Argentina de zapatos. Y había una marca específicamente que ya no existe más, que era una emprendedora, y yo soy muy de mandarme, como tengo esa actitud de, bueno, voy y le voy a preguntar, ¿no? Y le escribí,
se llama Belén, y le escribí a ella, obviamente que yo sin conocerla no sabía ni quién era, y le dije, mirá, o sea, me quiero poner un negocio de zapatos, cara dura mal, ¿eh? O sea, quiero ponerme un negocio de zapatos, no sé cómo empezar, no sé, quizás nos podemos tomar un café y contarme un poco cómo arrancaste, para contarme tu historia y yo ver cómo... Porque es verdad que me había formado y había aprendido sobre la moldería, sobre la producción, sobre los cueros, pero, o sea, después hay que meterse a la cancha, o sea, te tenés que meter en el barro y la realidad es que eso no te lo cuenta nadie, o sea, empezar a golpear las puertas y decir cuál es el taller, cuál es la cantidad de producción que tengo, con la que tengo que empezar, o sea, ¿no? Como un montón de cosas. La realidad es que lo primero que hice fue eso, y ella me contestó y, amablemente me ofreció tomarnos un café, de hecho fuimos con Mati, nos juntamos, nos contó, y o sea, me ofreció como acompañarme durante un mes para decirme, che, mira, si querés, nos juntamos 4 veces y hacemos esto, esto y esto. Como que fue como, me dio la mano para empezar, ¿no? Y la realidad es que eso fue re lindo porque ella en esas reuniones, mostrándome su marca, me mostraba y me contaba como, bueno, mira, estos son los pasos que vas a tener que seguir vos cuando hagas lo tuyo, ¿no? Eh, entonces, primero te diría que fue ese primer contacto. Como segundo fue armar un proyecto de negocio, que literalmente, o sea, cuando a la gente le decís un proyecto de negocio parece que es algo súper, ¿no? Rebuscado, algo complicado, algo que si no sabes de estadísticas y no lo puedes hacer. No. Yo abrí un Word y empecé a escribir qué era lo que quería, quién le quería hablar, cuál quería que sea mi público, digo, dónde iba a vender, cómo quería que sean mis modelos, o sea, todo eso bien detallado. Y lo compartía obviamente con Mati, porque en ese momento, o sea, nosotros armamos el negocio muy familiar. Después, bueno, algo que mencionamos antes, el hecho del nombre de la marca. Empezamos a pensar qué nombre iba a tener. Yo no, o sea, no quería ponerle mi nombre a mi marca. O sea, no lo tenía pensado bajo ningún punto. Pero estuvimos 3 meses, me acuerdo, 3 meses tirando nombres y diciendo, bueno, este, y siempre, o sea, nunca cerraba, nunca cerraba, nunca cerraba. Una vez mi prima, me acuerdo que me dijo, tenés que poner tu nombre, ¿por qué dudas tanto? Porque no, me suena, yo le decía, me suena muy egocéntrico, es como mi marca con mi nombre, como, ¿por qué? O sea, ¿quién me creo, no? ¿Por qué le voy a poner mi nombre? Sí, bueno, pero es como la forma de distinguirte, qué sé yo, al final empecé como a hacerme esa idea en la cabeza y a pensarlo, y dije, sí, voy a ponerle mi nombre. O sea, es como el nombre que va a tener, o sea, mi esencia, que no se va a repetir en ningún otro lado, creo como, bueno, listo, mi nombre ya. Pero en ese momento no sabía todo lo que iba a generar después. O sea, en ese momento era una marca de producto, con lo cual, bueno, zapatos Poppy Navarro, fin. Un poco después lo que siguió ahí fue ver con qué recursos contaba yo para poder, digamos, montar mi negocio, que quiero decir que en ese momento yo no contaba con los recursos económicos para poder montar una marca de zapatos. Yo pedí un préstamo, o sea, que es, siempre lo digo, pero si lo hablas con cualquier persona que se dedique a finanzas, nadie te recomienda hacer eso porque es como que ya empezás, ¿viste? Debiendo dinero, pero la realidad es que era la única forma en la que yo podía como hacerlo y estaba tan convencida de mi idea y tan convencida de lo que quería hacer que dije, lo voy a hacer así. O sea, vamos a solicitar este crédito y lo vamos a sacar así. Eh, un crédito que después obviamente no fue saldado y todo y porque la marca pudo evolucionar. Pero bueno, con ese pequeño empujón, con el contacto de esta chica que, bueno, ¿cómo se llama? Que quiso colaborar conmigo y reunirse y contarme su experiencia, un poco lo que había estudiado, empezamos a montar lo que era, bueno, la marca, registrarla, hacer las redes, todo lo que quería yo como experiencia de compra, digamos, en el packaging que iba a ofrecer. Y bueno, no tenía un espacio físico, los zapatos tienen ese condicionamiento que los podés vender online, pero es verdad que mucha gente todavía, si bien hoy por hoy, como creo que en cualquier negocio la mayor cantidad de ventas se producen de manera online, hay todavía mucha gente que quiere probarse, y sobre todo con el zapato, porque efectivamente, salvo que tengas una horma muy específica y sea propia y ya tengas una clientela que te compra siempre, la realidad es que la gente no conoce tu horma, entonces, bueno, quieren probarse. Y yo en ese momento vivía en un departamento, en un piso, que tenía como una especie no sé cómo se le dice en España, pero es un quincho, un lugar donde se hace una barbacoa cerrado, como una galería, por decirlo de alguna forma, en otro piso. Entonces dije, bueno, listo, lo voy a montar acá, en mi propia casa.
y me puse, o sea, puse unas estanterías en la pared, tenía 4 modelos de zapatos al principio, o sea, eran 4 modelos nada más. Empecé con una producción de 70 pares en total, que es muy poco digamos, para una colección, una temporada, pero era con lo que efectivamente yo podía empezar. Puse un tablón de madera, un escritorio, y bueno, ese era un espejo, compré, y bueno, ese era como el primer showroom, que era en mi casa. Así que así fue como arranqué. Qué bueno, qué bueno. Oye, mira, me he apuntado varias cosas que quería comentar. Primero, que la persona que te acompañó era una persona que en teoría era de tu competencia, ¿no? Porque estaba haciendo también, ella tenía una marca de zapatos Sí, y le escribiste y te acompañó, te ayudó, ¿no? Como que te dio sí, esa sí, mentoría, que qué bueno, ¿no? Porque hay veces que pensamos, sí, está haciendo lo mismo, sí, tenemos el mismo público, aunque sean dos estilos de zapatos, pero, ¿no? Como que tenemos como muchas veces esa mentalidad de competencia y no de colaboración de, bueno, efectivamente, somos sí. uno u otro, pero no podemos ser las dos. Pero en tu caso, pues demuestras que no todo el mundo tiene esa forma de pensar, que se pueden hacer sinergias y que, jo, es muy, muy bonito eso. Sí, la realidad es que yo me quedo mucho con eso porque me ayudó mucho y para mí siempre va a ser una persona a la que le voy a tener un montón de aprecio, porque al lanzarse en un negocio como tal no es fácil, y efectivamente tener como una compañía de alguien que ya conoce, que ya recorrió, y de hecho después en mi trayecto me ha pasado que me han preguntado muchísimas cosas y yo, o sea, he respondido de la misma forma, Ujú. porque, a ver, me pasa lo mismo que a vos, ¿no? Pensando que ¿por qué no le voy a ayudar? Digo, es como, te puedo colaborar, anda, les digo, andá y busca por este lado, fíjate en este lugar, es como, al final yo creo que hay para todos. Cuando te Ujú. centras en la competencia es porque efectivamente no está desarrollado, no tenés sentada la base de lo que es la esencia de tu marca, porque la esencia no se puede copiar. ¿Me explico? Sí, esto es algo que nos cuesta entender, pero que es 100% así, ¿no? Al final te compramos porque conectamos contigo, conectamos con tu marca, obviamente el producto gusta, pero eso es algo que no te puede, con lo que no puedes competir. Esa, bueno, pues la esencia de la marca y la persona que hay detrás. Me estoy acordando, de hecho, que hace unos meses estaba en Río de Janeiro y una chica, una persona que es parte de nuestra comunidad, me escribió y me dijo, Laura, estoy creando una comunidad para mujeres emprendedoras en Chile y ahora mismo estoy en Río de Janeiro, ¿te parece que quedemos? Me cuentas, te cuento tal, y a mí me encantó, o sea, me pareció súper bonito que, bueno, para empezar, que una persona esté creando una comunidad de mujeres emprendedoras, ya sea en Chile, ya sea en España, y poder poner un poquito de mi granito de arena, ¿sabes? Dar Sí, sí, arrojar un sí. poquito de luz, porque es que al final los inicios son tan duros que si podemos contar con alguien que, aunque sea, nos dé ese apoyo y nos diga se puede, eso marca la diferencia de una forma que no nos podemos ni imaginar. Sí, Mm. yo creo que como todo en la vida, muchas veces nos damos cuenta de las cosas, en realidad siempre nos damos cuenta de las cosas cuando las vivimos en carne propia. Y cuando vos sabés e integraste que comenzar tu emprendimiento y tu negocio fue duro y te Ujú. costó, cuando ves a otra persona que le pasa lo mismo, empatizás, porque sabés lo que estás sintiendo. Yo creo que Claro. efectivamente cuando quizás no podés colaborar o quizás te centrás más en la competencia es porque efectivamente no, lo estás haciendo, no sé, quizás no te costó tanto. Creo que a Ujú. todos nos cuesta emprender, pero me parece que tiene que ver con empatizar y con saber lo que se siente empezar desde cero. Ujú. Exacto, exacto. Y también, bueno, has comentado que vosotros vendéis online, pero también, bueno, empezaste con ese espacio físico para que la gente se pudiera probar el Sí. zapato. Estamos hablando de qué año, ¿en qué año empezaste? Esto fue en el 2016. 2016, que fíjate, o sea, la venta online, porque ahora es como algo súper natural, ¿no? Que la gente entre en una página que compre zapatos, porque zapatos en 2016 sí que era algo que si no te Sí, probabas, exactamente. En ese era algo momento, muy complicado. es que en ese momento todas las marcas de zapatos tenían su showroom. Por eso a mí me acuerdo que me agobiaba esa idea porque era como, bueno, ¿y qué hago? Porque alquilar otro, o sea, otro piso solamente para que sea showroom, aparte estaba cuidando a mi bebé, no te olvides que Emma acababa de nacer, ella nació en febrero y yo arranqué este emprendimiento en octubre, entonces Ah. era como todo muy reciente y bueno, surgió esta posibilidad de poder hacerlo en mi casa y eso me alivió bastante.
Ujú. ¿Y cómo fue en el momento en el que ya lanzas la marca, que tienes tu primera colección, que tienes ese espacio para que la gente se pueda venir a probar el zapato? ¿Cómo viste que fue arrancando la marca y cuáles fueron estos puntos que te hicieron acelerar el progreso al principio? A ver, al principio fue, es que me encanta igual recordarlo, pero es verdad que empezás con mucho miedo. Me acuerdo que decidí como inaugurarlo un 26 de octubre y vinieron mis amigas a mi casa. Básicamente era como un té de amigas festejando como la inauguración. Y la realidad es que al principio no venía nadie. O sea, yo tenía que estar, digamos, todo el tiempo con las redes, pero en ese momento lo que yo hacía con el Instagram era publicar la foto del zapato, la foto en el showroom, pero no había un detrás de escena, no estaba yo, no, o sea, no estaba Poppy. Eh, o sea, lo mostraba de esa manera. Tenía, bueno, esa producción pequeña con la que acababa de empezar, hasta que de a poco fue, bueno, quizás al principio un conocido, una prima, una amiga, ¿no? Y por Instagram empezó a caer alguna persona. Me acuerdo, literal, o sea, la primera vez que vino una chica, tocó el timbre y se llevó 2 pares de zapatos, o sea, la primer venta, digamos, de alguien ajeno a todo mi entorno. Eh, y de hecho esa persona también lo recuerda. Hoy por hoy sigo teniendo como una relación por Instagram, porque siempre me dice, ¿te acordás de mí? Que le digo, sí, obvio que me acuerdo, porque son cosas que como que no se olvidan. Al principio, obviamente que fue más cuesta arriba, pero la realidad es que yo lo disfrutaba, porque había logrado lo que quería en el sentido de formar mi marca de zapatos, estar trabajando desde mi casa, estar con Emma, digamos, si bien mi mamá venía para ayudarme, porque efectivamente tenía que poner un horario de atención. Y entonces lo que hacía era, bueno, no estaba todo el tiempo en el showroom esperando, sino que, bueno, quizás estaba en el living con mi hija mirando la tele y venía mi mamá y si me tocaban el timbre salía corriendo y, bueno, y me iba a atender. Entonces al principio era como un poco la adrenalina esa de, ay, hoy vendrá alguien, tocarán el timbre, era como... eh, después, nada, a ver, tuvimos que cambiar el espacio porque yo ese piso donde yo vivía lo alquilaba y nos tuvimos que mudar. Y al mudarnos yo perdía ese espacio que había formado como showroom, que lo tuve más o menos, fue algo así como 10 11 meses. Y ahí como volvió la duda de, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Como todavía lo online no funcionaba de la manera que funciona hoy. Y, y justamente me escribió una chica perdón, fue a través de esta chica Belén, que me ayudó al principio, que me dice, mira esta marca que está buscando, tipo, poner otra marca en un espacio, en un showroom que acaban de alquilar, ¿por qué no le preguntás? Así que hablé con esa chica y me mudé a otro piso que era un departamento de un ambiente, pero era en pleno centro de Buenos Aires, de Capital Federal, y la ubicación era muy buena. Entonces, o sea, me puse con ella y la realidad es que me lo podía permitir porque el espacio era, como era compartido, efectivamente los gastos iban entre dos y no se me hacía tan cuesta arriba. Y era, como te digo, un ambiente, estaba ella con toda su ropa, su indumentaria de una pared y yo estaba con todos mis zapatos en la otra pared. Ahí sí tuve que poner otra logística en el sentido de que este lugar, como estaba en el centro de la capital, no quedaba cerca de mi casa. Así que bueno, ahí fue, bueno, mi mamá venía mucho más a ayudarme para poder cuidar a Emma, yo me iba a atender el showroom, o sea, estaba solamente yo, no es que tenía alguien que me atendiera el showroom. Nos dividíamos, digamos, con la dueña de la marca de indumentaria y estuve ahí 2 años hasta que llegó la pandemia. Te podría decir que ahí fue, a ver, empezó a haber un progreso, digamos, de lo que yo mostraba en redes. Todavía no compartía tanto el detrás de escena, pero sí al tener un espacio en donde yo que tenía como el acceso a la indumentaria de la otra marca, mostrábamos looks, era como que se empezaba a generar quizás otro tipo de contenido. Te digo, cuando llegó la pandemia, ahí creo que fue el quiebre total, porque lo que pasó fue que yo tenía, o sea, mi depósito, o sea, todos los zapatos estaban en este showroom que quedaba, como te digo, en el centro de la capital federal. Y con la pandemia, cuarentena, nadie podía salir y la tienda online seguía funcionando porque tampoco me podía dar el lujo de cerrar la tienda online, yo tenía que seguir vendiendo. Pero claro, tenía una distancia entre mi casa y el showroom y cada vez que se vendía un zapato no podía estar yendo al showroom a buscar el zapato que se... Entonces lo que hice fue, yo necesito cerrar el showroom, o sea, yo dejo de estar acá, dejo de pagar este alquiler y me traigo todos los zapatos a mi casa.
otra vez volviendo a tener todos los productos en mi hogar. En mi departamento en Argentina tenía una cocina bastante amplia, puse todo ahí como... Pero funcionaba solamente de depósito, o sea, era plena pandemia, plena cuarentena. Y ahí me vi como un detalle no menor, en aquel momento, en el 2020, nace mi segundo hijo, Camilo, que nace en febrero, y nos encierran, en Argentina, bueno, la pandemia fue el 18, 19 de marzo, creo, a partir de ahí ya no se puede salir más. O sea que yo estaba con los zapatos y mi hijo recién nacido trabajando desde mi casa. Ahí sí fue como, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque tengo que estar acá 24/7 despachando los productos, mostrándolos sin una estantería, o sea, como sin un ambiente que sea un showroom, ¿no? Como no era la cocina de mi casa, era como me la tenía que rebuscar demasiado. Y me la rebusqué. O sea, literalmente grababa videos con el bebé, o sea, con Camilo Upa en el espejo y mostrando los zapatos. Y ese fue como el punto de quiebre total de, como te decía antes, para bien, digamos, del crecimiento exponencial de mi marca. ¿Por qué? Porque si bien yo ya venía mostrando un contenido que permitía ver un poco más allá de un producto, esto me fue como un empujón de decir, o sea, acá ves todo. Veían, o sea, toda mi vida con mi bebé, como yo tenía en mi casa, mostraba cómo despachaba los productos, empecé a contar mi experiencia del otro lado de la pantalla y efectivamente fue lo que marcó la diferencia, porque empaticé con la gente, porque conecté mucho, porque tenía hasta amigas un poco más que me escribían siempre, o sea, fue como la mayor cantidad de ventas que, o sea, a partir de ese entonces fue que se produjo ese crecimiento exponencial en las ventas. Entonces ahí te preguntas, ¿pero cómo? Si el producto era el mismo. O sea, de hecho yo antes tenía un showroom que estéticamente y por ubicación estaba muchísimo mejor y no pasaba eso. Todo pasó cuando yo empecé a mostrar lo que pasaba del otro lado. O sea, cómo, sí, mira, yo te muestro, estoy diseñando este producto, pero a la vez estoy cuidando a mi hijo, a la vez estoy con mi otra hija mayor y a la vez te estoy despachando. Y entonces era como, ese detrás de escena fue lo que marcó la diferencia. O sea, Me fue fui, ¿no? Me mostrarte. fui. No, no, que va, que va, que va. Fue mostrarte, empezar a trabajar tu Mm, marca personal, porque hasta entonces tu marca tenía tu nombre y tu apellido, mm, pero nadie sabía quién había detrás o en rara ocasión aparecías. Y sí, empezaste no solamente a mostrar el producto, sino a naturalizarlo todo, a mostrar tu vida, a mostrar ese detrás de cámaras. Y claro, al final pues se crea un vínculo muy especial porque no solamente estás viendo pues a una súper emprendedora con una marca muy exitosa de zapatos o con su tal, porque hay veces que sentimos que tenemos que aparecer así, ¿no? Aunque no estemos en ese punto, pero sentimos que, claro, no podemos aparecer de cualquier manera mm, y dar una imagen poco profesional. Pero lo que tú nos estás diciendo es que tú simplemente apareciste con tu realidad en ese momento, que era un niño recién nacido, con los zapatos en tu casa, haciendo lo que podías en un momento de cambio, en un momento donde todo estaba patas arriba, y fue cuando la marca empezó a despuntar sí, exacto. por salir tú ahí fuera. Y ahora, bueno, esto ya es spoiler, ahora mismo tienes, ay, lo he escrito aquí, 59.700 seguidores en Instagram. Tienes separada tu marca personal, bueno, no separada, pero tienes dos cuentas para tu marca de zapatos, Sí, para tu marca personal. O sea que vamos, que es algo que empezó en pandemia, pero se ha quedado, ¿no? Ese trabajo y esa sí. comunidad y esa marca personal. Cuéntanos, porque claro, de mostrarlo así como un poco de estar por casa al principio, ¿cómo fue evolucionando ese trabajo, bueno, trabajo, o sea, esa marca personal? Cómo fuiste humanizando tu marca a lo largo de los años? Mira, yo creo que, a ver, efectivamente, a partir de ese momento fue la parte que a mí más me gusta y voy a ir para atrás y para adelante porque si no, no va a tener sentido lo que te voy a contar. Eh, no fue una casualidad en el sentido de que, como te dije, yo me formé como relacionista pública, soy comunicadora y más allá de la profesión en sí, comunico desde siempre. O sea, creo que comunicar es como mi herramienta con la que vine y la que a mí me gusta. Soy una persona súper sociable, a mí me gusta transmitir, compartir. Tengo redes sociales desde que existen las redes sociales, o sea, siempre fui una persona que me gustó compartir con otras personas. Y entonces
o sea, llegó un momento, me acuerdo, al año y medio de haber arrancado mi emprendimiento, y esto fue como 2017, casi 2018, que a mí me pasaba mucho que me empezaba a aburrir lo que estaba haciendo. No los zapatos, sino la manera en la que yo estaba mostrando los zapatos. Y esto lo une un poco a lo que vos acabas de decir antes de eh, que efectivamente no era tan, digamos, en aquel momento no era tan normal, y era una marca de zapatos, y era como prestigiosa y demás. Más allá de lo prestigioso o no, efectivamente nadie estaba acostumbrado a, o sea, detrás de una marca de producto, ver a una persona y mostrar o sea, un detrás de escena. En aquel momento no era lo normal. Entonces, salirme de esa estructura me costó muchísimo, porque era como, sí, yo quiero comunicar otra cosa, yo quiero mostrarme de otra forma, pero ¿qué van a pensar? O sea, es una marca de zapatos, ¿por qué voy yo a tener que salir a hablar? O sea, ¿quién me va a querer ver? Me van a, o sea, como esa voz mental, ¿no? Que te taladra y que te tira para abajo. Entonces, eso me costó. Cuando abro el segundo showroom, digamos el que pasé con la otra marca, ahí empiezo lentamente, pero por eso te digo que lo de la pandemia fue lo que me terminó de empujar, porque efectivamente se combinaba lo que yo venía queriendo hace un tiempo y la pandemia, que era, no me quedaba otra, porque si no, directamente dejaba de vender. ¿Qué pasó? Cuando yo empecé a mostrar y empecé a mostrar el camino emprendedor, y empecé a mostrar como los problemas que había, no sé, en aquel momento me acuerdo que con todo lo de la cuarentena eran, los camiones no entregaban las producciones, no llegaban a tiempo, se cerraban las fábricas, quizás había uno que se había agarrado, uno de los trabajadores de la fábrica se había agarrado COVID, entonces todos los demás tenían que parar durante 10 días. Todas esas cosas que iban pasando y que iban enlenteciendo mi producto, yo lo iba compartiendo. Entonces, claro, la gente se empezó a dar cuenta que efectivamente no es yo dibujo un zapato, lo produzco y acá lo tenés. Hay un montón de cosas que están detrás que no se ven y que efectivamente, porque uno no las muestra, porque son parte del día a día, pero el que está del otro lado consumiéndote no lo conoce. Y yo lo empecé a naturalizar y lo empecé a contar. Y eso provocó también como que la gente empatizara en el sentido de, che, mira esta chica, está trabajando con el bebé, la producción, los problemas que debe tener con la fábrica. Yo y muchos otros emprendedores que en ese momento estaban en la misma que yo, digamos, éramos un montón en todo el mundo, pero sí es verdad que al mostrarlo y contarlo se abrió otra puerta. Lo que pasó después fue, más allá, o sea, de la pandemia, es que yo seguí, o sea, continué mostrando todo el detrás de escena, o sea, las producciones, los diseños, el showroom. Logré finalmente, con este crecimiento exponencial en las ventas, poder alquilar otro espacio que estaba a la vuelta de mi casa, y abrir un nuevo showroom, que al principio lo abrí y, o sea, no tenía nada, eran simplemente las cajas y yo mostrando. O sea, era mi día a día, las redes empezaron a ser mi día a día. ¿Y qué pasaba? El zapato estaba siempre porque era parte de mi trabajo, pero había otra cosa, que era como todo ese detrás de escena, estaba yo. Ahí es donde el nombre que yo elegí ponerle a mi marca cobra todo el sentido del mundo. Pero finalmente, a ver, sin quererlo en algún punto, porque nunca pensé que se iba a generar una cosa así. Pero del otro lado, me empecé a dar cuenta que había mucha gente que se sentía muy motivada por lo que yo compartía, y me empecé a dar cuenta principalmente que lo que para mí era normal, esta actitud de ir para adelante y no renunciar a lo que quería porque estaba convencida de mi deseo, de mi objetivo, no era normal para todo el mundo. Me pasaba que la gente me preguntaba mucho, pero Poppy, pero ¿cómo hiciste para renunciar a tu trabajo en relación de dependencia? O sea, ¿cómo tomaste el coraje para...? Y si te tengo que ser sincera, a mí no fue algo que me costó, pero porque, o sea, no quiero desmerecerlo, pero para mí era obvio que si yo quería tener una marca de zapatos y pasar más tiempo con mi hija, o sea, tenía que renunciar a mi trabajo en relación de dependencia. Y no era algo que era, no, bueno, pero voy a renunciar y después qué voy a hacer y me va a faltar el... Efectivamente, como te conté al principio, fue una decisión en conjunto, tomamos las consecuencias, o sea, tuvimos en cuenta las consecuencias que íbamos a tener como familia, pero para mí era evidente que si yo quería seguir un sueño, tenía, o sea, estos eran los pasos, ¿me explico? Eh, entonces, yo sé que hoy por hoy eso como, bueno, nada, repercute mucho en la cabeza de la gente, y empecé a ver que esto que te digo, que lo que quizás para mí era algo natural y normal, como esta cosa de ir hacia adelante, hay mucha gente que no le pasa eso. Y me empecé a dar cuenta que quería, o sea, que
me incentivaba mucho motivarlos a que realmente puedan hacer lo que realmente quieren, porque un poco fue lo que terminó pasando después. Yo tengo una filosofía de vida y esto pasó siempre, mucho antes de los zapatos, en donde para mí tenemos la vida que tenemos, es esta, es la que hay, no hay otras, o sea, quizás hay otras pero no lo conocemos, pero es esta. Entonces, yo estoy convencida que a esta vida vengo a hacer lo que quiero hacer. Y no lo digo desde un lugar egoísta de, o sea, me voy a cagar en todo el mundo, perdón por la palabra, pero o sea, no me va a importar los demás y voy a hacer lo que yo quiera a costa de todo. No, no, me refiero a que voy a luchar por lo que quiero hacer, por perseguir mis sueños. Y eso realmente, aunque suene trillado y también triste, no es a lo que está acostumbrado la mayoría. Es como, la mayoría tiene el modelo de, no, tengo que hacer esto porque tengo que llegar a fin de mes y tengo que trabajar acá y tengo que estudiar esto porque me dijeron mis papás que tengo que estudiar esto y tener este trabajo y, o sea, y este prestigio. Y al final terminan en ese piloto automático del que hablábamos antes y cuando se dan cuenta o sea, son grandes, ya es muy difícil volver para atrás y es como, ¿y ahora qué hago, no? Entonces un poco, bueno, empezó a pasar esto, de que la gente, o sea, yo empecé a compartir mucho, me daba cuenta de que la gente necesitaba como esta motivación también. Fue ahí cuando yo arranco el podcast, decido empezar el podcast. ¿Por qué? Porque bueno, este camino emprendedor que yo contaba tenía mucho que comentaba también cómo había hecho yo para todos esos momentos en donde quizás todo no estaba bien o tenía mucho esa montaña rusa de cualquier emprendimiento, que me apalancaba mucho en el autoconocimiento, que es algo que vengo haciendo desde hace muchísimos años. Empezaba a contar toda esa parte de esa experiencia y quizás me daba cuenta que, bueno, el podcast podía ser una buena herramienta para eso. Entonces ahí desplegué el podcast. Y empecé a contar como este camino emprendedor, pero desde otro lugar, no tanto con el zapato como protagonista, sino con, o sea, mi historia desde el momento uno, ¿no? Y pudiendo brindar herramientas a todas aquellas personas que quisieran hacer lo mismo. Creo que el podcast fue como el otro punto de quiebre que llevó a que mi marca empiece a convertirse en una marca personal. Eh, no quiero hacerlo mucho más largo, pero efectivamente, después, claro, lo que pasaba es que el zapato se vendía finalmente porque la gente estaba empatizando conmigo, no porque vendo un zapato de otra galaxia. Y no quiero desmerecer mi producto, efectivamente, pero es un zapato y yo sé perfectamente lo que vendo. Pero hoy por hoy sé que mi marca es la que es por lo que hay detrás de la marca, ¿me explico? O sea, por todo lo que pude compartir. Porque al final, en un mundo en el que hoy por hoy todo es redes sociales, y existen marcas y emprendimientos, o sea, salen de la baldosa todos los días, la única forma de diferenciarte de verdad, o sea, y decir, o sea, en esto yo soy distinto, es con tu esencia, es con lo que vos viniste a compartir. Entonces, por eso yo siempre trato de demostrar esto, ¿no? De decir, o sea, ¿quién sos vos? ¿Qué tenés para compartir? ¿Cuáles son tus herramientas? Son esas las que te van a hacer diferente. Si querés ponerte una marca de zapatos, si querés ponerte lo que quieras, pero es tu esencia la que va a llevar a que vos puedas lograr al final lo que vos realmente querés lograr. Totalmente. Y, Poppy, ¿cuál dirías que ha sido como tu principal obstáculo, tu principal reto personal durante estos años emprendiendo? Me gustaría que nos contaras como uno al principio, uno en la mitad y uno actualmente. Bueno, al principio, a ver, voy a elegir cuál te voy a decir. Pero creo que al principio lo que más me costó fue el hecho de encontrarme sola trabajando con todo lo que hacía, digamos. Eh, Como te digo, linkeado un poco a que soy una persona muy sociable y que me encanta estar con gente y la comunicación y demás, y también digamos, del rubro en el que venía, del trabajo que tenía. La realidad es que cuando me vi estando sola todo el tiempo fue como también me surgía esa necesidad de, che, bueno, agarremos las redes para hablar y para conectar con otras personas porque eh, me di cuenta que no estaba acostumbrada a estar sola. Y bueno, y me costó. Y fue algo que tuve que aprender y que te puedo decir que hoy me encanta, como disfrutar mis tiempos, mis momentos y mis espacios. Pero fue duro en aquel momento darme cuenta que al final no, o sea, no sabía, como que buscaba otras cosas para distraerme, dejaba de hacer lo que tenía que hacer y al final fue como un reto en ese momento. Eh, Ese te puedo decir como el primero. El segundo reto sin duda fue esto que te conté antes de poder romper con la estructura
de que detrás de un producto había, digamos, dos manos, una cabeza, una persona, ¿no? Como alguien que estaba detrás encargándose de todo. Y poder salir a, a compartir mi historia y a compartir lo que tenía para compartir, sea lo que fuere, me costó muchísimo y honestamente mucho más de lo que la gente cree, porque efectivamente quizás por afuera me veo así como que comunico y transmito y demás, pero por dentro romper con esa estructura fue qué van a pensar, qué van a decir, me daba muchísimo miedo, el miedo al ridículo, el miedo a exponerme, el miedo a que mi marca, lo que había construido por lo menos hasta ese momento, de la imagen de mis zapatos caiga completamente. Entonces, sí, fue un reto muy, muy duro ese. El tercer reto, y te puedo decir que es el que estoy atravesando hoy por hoy, que también es bastante complicado, un poco fue esto que mencionaste antes. Hoy por hoy separar lo que era la marca personal de la marca de producto. Me costó muchísimo tomar esa decisión y todavía es el día de hoy que me cuesta, porque yo siempre decía, era de las que decía, bueno, pero no voy a poder separarlo porque los zapatos al final, hoy por hoy, son lo que son porque estoy yo detrás y yo no puedo desaparecer. Pero también es verdad que en junio del 2023, del año pasado, decidimos con mi familia venirnos a vivir a España, a Madrid, eh, y la realidad es que mi día a día cambió rotundamente. O sea, si bien la marca sigue sosteniéndose en Argentina y sigue funcionando perfectamente, y yo acá quiero poder desplegarla y estoy en vías de proceso de eso, la realidad es que mi día a día cambió. O sea, yo estoy en mi casa, hoy por hoy mis horarios son los que tienen mis hijos, y si bien estoy trabajando en esos momentos, no estoy en el showroom, no tengo todos los zapatos, las temporadas son distintas. Acá ahora vamos a empezamos la primavera, allá están empezando el otoño y empezando a tener frío. Entonces, era como que efectivamente eso me trajo como mucha duda mental, porque también sumado a que empecé a compartir más de, bueno, me vine a vivir a otro lado, esta actitud emprendedora de la que te hablaba antes, de decir, voy por eso que quiero, yo quiero tener la experiencia de vivir en otra cultura y vivir en otro lugar y probar lo que es. Eh, y entonces, claro, al final las redes, o sea, mi red, que era en aquel momento Poppy Navarro Zap, mi cuenta, la que hoy por hoy se llama Soy Poppy Navarro, eh, claro, al final era, sigo el zapato, te muestro el look del día, pero también te muestro que fui a caminar por Madrid, pero también te muestro que mis hijos empezaron el colegio, y al final empezaba a pasar un poco, che, pero el zapato está perdiendo mucho protagonismo y no estoy pudiendo como encontrar la forma de mixearlo. Si bien la gente del otro lado me decía, yo quiero ver todo, está buenísimo, pero también es verdad que hay una parte en donde tiene que ser separado, porque el producto del zapato es una cosa, es un negocio, genera determinada facturación e ingresos, y todo lo demás genera otras cosas, ¿no? Es como... eh, entonces, bueno, ese reto fue grande y lo estoy atravesando, te soy sincera. O sea, hoy por hoy estoy recién llegada a un nuevo país, hace 10 meses que vivimos acá. Por un lado me parece un montón y por otro lado me parece nada. Tengo mucha ansiedad de tener todo resuelto, pero la realidad es que no es fácil desembarcar una marca en otro lugar. Y también venir o sea, con mi sueño, ¿no? Con la banderita de mi sueño a golpear nuevamente otras puertas. Un poco también el quiebre de la marca, no el quiebre, pero digamos la separación de las dos cuentas se produce porque con todo esto del podcast, de transmitir el camino emprendedor y demás, me termino formando como coach, o sea, elijo realizar una formación como coach, porque por esto, por conectar con la gente y por darme cuenta de que al final son muchas las herramientas que hacen falta para animar a la gente a que se anime a hacer o sea, lo que quiere, a demostrarles que del otro lado no hay más que, digo, o sea, te puede salir mal, sí, pero por lo menos lo intentaste, o sea, ¿por qué te vas a quedar con las ganas, no, de hacer lo que querés? Entonces al final era como, se notaba mucho que ya era una marca personal, y quise como abrir esas áreas de negocio, ¿no? Por un lado, o sea, yo soy Poppy y tengo una marca de zapatos, pero también soy Poppy y tengo un podcast, también soy Poppy y soy coach y doy asesorías. Entonces era como un mundo que, bueno, tenía que empezar a dividir. Esa división es el tercer reto que elijo para contarte. Genial, pues Poppy, vamos ya terminando. Tenemos una pregunta, la última pregunta, que es de la anterior entrevistada del podcast.
que creo que ya has contestado esta pregunta, pero a lo mejor hay algo que, bueno, que puedes profundizar un poco más o a lo mejor hay otro punto que no hayas compartido. La pregunta es, ¿cuál fue el punto de inflexión en tu negocio? Bueno, sí, sin duda el punto de inflexión fue cuando elegí mostrar quién estaba detrás de la marca de producto. Eh, y sin dudas es lo que para mí tiene que suceder en cualquier marca. Te vuelvo a repetir, como te dije antes, hoy por hoy en donde todo es redes sociales y en donde surgen emprendimientos todos los días, no podemos pretender que, digamos, como ya o sea, emprendiendo ya con un negocio, no puedes pretender que no venga nadie a hacer lo mismo que vos, Ujú. porque las ideas están como a la merced de todo el mundo y como nueva emprendedora, como una persona que quiere montar su negocio, no puedes permitirte dejar de hacer algo que te gusta, que quizás es una marca de zapatos, porque ya existen 500 más en el mercado. Entonces, hacelo, pero sé consciente de que, o sea, hacelo con tu forma, hacelo a tu manera, como vos te guste hacerlo, como mostrar quién sos. Y ojo con esto, porque mucha gente es como, bueno, pero a mí no me gusta comunicar como comunicás, a mí me da vergüenza, no me gusta mostrarme todo el tiempo, y existen mil maneras de no tener que mostrar tu cara y hablar con la cámara para generar una comunidad, para mostrar empatía, para mostrar tu recorrido sin Mm, mostrar, o sea, sin mostrarte a vos sí. realmente. Entonces creo que tiene que ver con encontrarle la vuelta y a la forma en la que vos encuentres de que quieras comunicar tu marca, pero dándole tu voz. Porque si vos le das tu voz, no va a haber nada que pueda suplantar eso. O sea, siempre va a haber gente que va a querer conectar con vos. Yo siempre cuento el mismo caso. Eh, Hace unos años yo estaba a full yoga y quería encontrar como con quién querer hacer mis prácticas y abría el Instagram y había un montón de cuentas que mostraban yogas y las viñasas y los textos. Había una persona que mostraba el yoga desde otra forma, mostraba el yoga con quizás como me gustaba a mí, con reflexiones, con escritos, y conectaba conmigo. ¿Por qué la elegía a ella? Porque conectaba conmigo. Quizás Ujú. otra persona elegía a otra persona porque conecta con esa persona. Entonces, digo, uno tiene que buscar, o sea, uno tiene que ser como es, y de esa forma, de esa única forma, mostrando quién realmente sos, es como vas a poder lograr comunicar con otro porque Sí. conectar con otro, perdón, porque ese va a resonar con vos, o sea, y eso es como, bueno, sucede de esa forma, no se puede forzar. Entonces, nada, eso, creo que es el mejor resumen y el mejor consejo que podría darle a alguien del otro lado si quiere emprender o ya se encuentra en el camino de estar emprendiendo. Ujú. Pues Poppy, muchísimas gracias por este ratito, por todo lo que nos has compartido, por ese impulso que nos has dado para salir ahí fuera, para trabajar nuestras marcas personales y viendo pues cómo te ha funcionado a ti. Estaba pensando con tu entrevista y la anterior entrevista con Marianne, que también hablaba mucho bueno, de cómo le había cambiado a ella también el negocio, el salir ahí fuera. No hay excusa, o sea, no es que no haya excusa, pero es que me imagino que habrá tantas mujeres ahora mismo que hace un par de semanas, 3 semanas, decían, bueno, no es para mí o tal, pero cuando te das cuenta de que hay muchas formas de salir ahí fuera y de conectar, y no solamente es coger la cámara frontal y Mm. grabarte, sino que también pues están los escritos, está el podcast, que es a través de la voz, como esto, o sea, hay muchas formas de dar a conocer tu historia, de mostrar tu esencia, de que la gente entienda por qué haces lo que haces y por qué tú y no fulanita, que a lo mejor el producto es similar, pero qué es lo que a ti te hace especial y diferente. Entonces, bueno, te agradezco muchísimo esto que nos has compartido y cuéntanos dónde te podemos encontrar, seguir, escuchar. Bueno, me pueden seguir bueno, en ambas cuentas de Instagram. La marca personal está en Soy Popi Navarro y la marca de zapatos es Popi Navarro Zap. Eh, y me pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast y en Evox, que como Camino a tu mejor versión o simplemente como Popi Navarro. Y en YouTube también como Popi Navarro. Así que siempre el nombre no No tiene difiere. pérdida, Sí. Quería agregar algo, si puedo, algo por a lo que vos supuesto. dijiste recién, en esto de poder incentivar a las personas, a emprendedoras que digan, esto no es lo mío. Yo creo que la clave está en conocerse a uno mismo.
o sea, en buscar, en indagar en las herramientas que tiene cada uno. Quizás en mi caso fue la comunicación, que lo tenía muy claro, y para mí a mí no me costaba encender la cámara y hablar. Pero quizás para otra persona su herramienta sea el diseño, no sé, y puede hacer como unas placas con texto, o quizás para otra persona sea la escritura, por eso es tan clave como conocerse uno. ¿Qué soy? O sea, ¿qué es lo que yo sé hacer y se me da bien hacer? ¿No? Entonces, creo que meter eso dentro de tu emprendimiento es la clave para poder diferenciarte. Eso solo. Gracias de verdad por invitarme, me encantó estar acá. Pues lo mismo digo, ha sido un gran placer. Gracias. Un beso para todas las que escuchan. Espero que te haya gustado este episodio y si es así, me encantaría que dejaras una reseña en iTunes, en iVoox o en la plataforma que escuches tus podcasts. Esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y seguimos la próxima semana.